Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende, entre verde y cemento, la fauna se revuelve. Historias cotidianas en un puzzle diferente, hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que tenemos. Muy buenas tardes, buen martes para todos. Es un placer arrancar Mirá Montevideo, acompañada por ustedes y acompañada por mis compañeros también. Les cuento que hoy Morena se nos fue a hacer yoga, sí, y nos va a traer una nota sobre la importancia y los beneficios del yoga. Y yo en el segundo bloque voy a estar hablando con Sergio Miranda, que es el director de la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia, porque se lanzó una convocatoria para proyectos artísticos con perspectiva LGBTIQ+, así que vamos a estar hablando de eso y también de la planificación de políticas públicas para este colectivo. Y ya le doy la bienvenida a mi compañero Jorge Temponi, que está en un lugar hermoso de nuestra ciudad. Buenas tardes, Tempo, ¿cómo andás? ¿Cómo no? ¿Qué tal, Campo? Buenas tardes. Claro que sí, en el auditorio Adela Reta. Adela Reta tuvo mucho que ver con la creación de esto. De ella vamos a hablar y de la actualidad, en este momento en que parece que empieza a despuntar el día, a salir el sol para toda la cultura en el Uruguay, y también para las salas y para los grupos estables y para el Sodre. Entonces vamos a hablar con el presidente del Sodre, Martín Intamuzú, porque también se viene un festival de jazz con características muy particulares que combina consagrados con emergentes y que hubo un jurado que eligió y que se viene ahora entre finales de agosto y principios de septiembre. Martín, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes y bienvenidos y saludo a Noelia, ahí en el piso. Martín, Martín. empecemos por Adela Reta. Hay un mural, lo que sería a nuestras espaldas mirando hacia allá, en la calle Uruguay, entre Andes y Florida. Aquí está la entrada al auditorio a nuestra izquierda en este momento. Allá atrás está Uruguay. Y está ese mural nuevo, además de que ha habido una exposición que estuvo unos días aquí en este hall y va a retornar a este hall. La figura de Adela Reta tiene todo que ver con el Sodre y con este gran edificio, ¿verdad? Sí, bueno, más allá por eso lleva su nombre, ¿no? Por lo que significó Adela Reta para la cultura en general, para el sistema político, para la sociedad toda, para la defensa de grandes valores que hasta el día de hoy siguen vigentes. El otro día alguien decía que si nos hacen una descripción de Adela Reta sin decirnos que es Adela Reta, pensaríamos que es una mujer contemporánea, absolutamente contemporánea, de vanguardia. Y ella soñó este lugar, soñó con este auditorio, pasó por los procesos que todos conocemos, estuvo aquí, hay una foto muy linda en la exposición del día que se puso la piedra fundamental de este edificio. Lamentablemente no llegó a verlo terminado, pero sí que fue parte vital para que hoy estemos parados acá y tanta gente que pasa día a día y disfruta de la cultura como tanto a ella le gustaba. El auditorio de la Reta, como ustedes saben, está en Andes y Mercedes. Y me decías, hablando de la ciudad y sus rincones, ella tuvo una infancia por acá, también estaba relacionada con este barrio. Sí, sabes que nosotros todo este proceso lo hicimos con la familia de Adela Reta, especialmente hay 2 sobrinas nietas que han participado activamente de cada una de las acciones que estuvimos haciendo. Por el centenario de su nacimiento, dicho sea de paso, que creo que no lo mencioné, al pasar hablamos mucho de Adela y esa es la ocasión. Nació el 9 de julio de 1921 y el 9 de julio del 2021 inauguramos en este espacio una exposición con material de la familia, con fotos, y fue ahí donde descubrimos que ella tuvo una infancia aquí cerquita, detrás del auditorio, o sea que creció y está vinculada con el barrio, y bueno, la exposición hace un relato de todas estas Adelas que de alguna manera había en una sola Adela, la primera mujer ministra de la Corte, también esta cuestión de que fue vanguardista en pensar la familia. Ella fue presidenta de lo que era el Consejo del Niño y pensaba en otros modelos de familia. Hay toda una parte dedicada al tema de la minoridad, que fue ella quien trajo nuevos modelos y nuevas maneras de pensar. Una trabajadora que de verdad es un ejemplo para todos los que queremos dedicarnos a la gestión y a la promoción de la política pública para la ciudadanía.
es un ejemplo. Entonces, eso la familia nos compartió muchas anécdotas, muchas fotos, está muy presente en esa familia, que el 9 de julio, como decías, inauguramos acá esta muestra, que la curadora es Constanza Rivero y que ahora vamos a volver a armar aquí porque consideramos que aún queda mucha gente por conocer el rol de quién era la figura de Adela Reta, especialmente las nuevas generaciones, porque yo hablo de Adela Reta con Para nosotros, los de 40 y pico, la vuelta de la democracia fue un figurón. Y para los que estudiamos acá en el Sodre, por ejemplo, vivimos la época en la que ella fue presidenta del Sodre. Entonces, tenemos un recuerdo, pero hay mucha gente joven, que capaz que no sabe por qué se llama este auditorio. Entonces, recibirlos acá, así como ver el mural que decías que lo hizo el artista Artists for Lovers, que pintó la parte de atrás del auditorio por donde entran las escenografías y más los proveedores, que mucha gente no sabía que eso es el auditorio, ahora pasan y se van a encontrar con un mural que también es vanguardia, intervenir así el edificio, y creo que va en esa misma línea. Y bueno, y ahora lo próximo que estamos haciendo es haciendo entrevistas y demás para en breve tener un breve documental subido a nuestras redes. Hablemos un poco de jazz ahora, cambiando de tema, porque se viene el Festival de Jazz del Uruguay del 31 de agosto al 5 de septiembre. También se llama Festival de Invierno, ahora Martín nos explica por qué. Y les nombro las bandas que amerita, porque aparecen nombres que todos vinculamos a la música instrumental de primera categoría en Uruguay. La Celeste, MAF, Quintana Uy, sí, Quintana de Carlitos Quintana, Silvina Gómez Cuarteto, Ósmosis, Álamo, Juan Pablo Chapital Cuarteto, Manuel Contrera Quinteto, Fede Lazzarini Grupo. ¿Qué es este festival de jazz, digamos, que se viene? Que va a estar además en vivo por streaming en los canales de YouTube del Sodre y de la Dirección de Cultura. Y cómo se enmarca en los proyectos y la visión que tiene el Sodre. Bueno, esto es uno de los tantos festivales que propusimos durante todo el 2021. El Sodre, como sala pública, creemos que tenía que tener un compromiso con los artistas independientes y con la cultura tan golpeada durante toda la pandemia. Entonces se hacen estos llamados abiertos a los festivales. Tuvimos el Festival de Verano de Danza Contemporánea, Festival de Otoño de Músicas del Uruguay, donde hubo tango, candombe, murga, Festival de Invierno de Jazz del Uruguay, o sea, más un jazz con identidad uruguaya, por eso lo remarcamos. Los que saben más de música podrán ahondar por ahí, pero muchas candombeses hay en el jazz uruguayo. Exactamente, y ahí ves por dónde fueron los seleccionados también. Tenemos en primavera un festival de coros, tuvimos en julio un festival de contenidos para niños que se llamó Recreo en Casa, y estamos teniendo una temporada de música de cámara en la Sala Ferreira, todos con llamados abiertos, todos con contratación del Sodre hacia los grupos que participan, y con un jurado independiente del Sodre, donde el Sodre propone una persona, pero también acá hay un vínculo y una organización estrecha con la Dirección Nacional de Cultura, en particular con el Instituto Nacional de Música. Moriana Poirú, su directora, es quien ha estado atrás de todos estos proyectos en colaboración, y creo que es una linda experiencia y que más allá de la pandemia decidimos mantener. Así que va a ser te nombré 6 festivales, para el año que viene van a ser 7, o sea que el Sodre y la Dirección de Cultura van a tener 7 festivales todos los años con llamados abiertos para potenciar la presencia de más artistas nacionales en estas salas, que son las salas de todos los uruguayos. Entonces creo que la política tiene que ir por ahí. Hablando de eso, esto será en la sala Hugo Balso de este auditorio de Adela Reta en las fechas que mencionábamos y con transmisión por streaming. No quiero cerrar, Martín, sin preguntarte en general, no solo vos como persona, como la venís llevando en la gestión del Sodre, sino en este momento, cuando, como decíamos al principio, estamos un poco saliendo de los números en rojo y del momento más acuciante de la pandemia, que fue tan duro para la cultura, ¿qué evaluación haces en el hoy? Bueno, yo creo que, obviamente no voy a repetir lo que ya todos sabemos y cómo nos impactó a la cultura. Creo que ahí, desde una institución como el Sodre, hay que abrir el espectro y decir, también el Sodre es una institución de los ciudadanos y no solo de los artistas. Entonces hubo que cuidar con estas políticas de los festivales y demás, porque todos estos festivales que te dije salieron en streaming. Sí, solo esos por la época y los protocolos eran solo streaming. Entonces dijimos... Este no, el de jazz es en la Balso y streaming. Exacto. Y ahí tenés la respuesta a lo que te iba a decir, que la pandemia nos abrió esta oportunidad a lo digital, pero no nos cerró la puerta del otro. Nada va a sustituir un evento en vivo. Pero sí hay ciudadanos de todas partes del país que se acercaron a los contenidos del Sodre a través de las plataformas. Entonces yo ahora no puedo cerrar esa puerta.
La responsabilidad es mantener la multiplataforma. Entonces, estás en Salto, estás en Artigas y querés disfrutar del Festival de Jazz, lo podés ver por el canal de streaming y la gente que esté en Montevideo o que venga hasta Montevideo va a poder ir a la Hugo Balso. Creo que ese es el camino que nos abrió la pandemia y que nosotros abrazamos profundamente y entendemos que ya somos multiplataformas y que tenemos que pensarnos en esa lógica. Ya no existe aquello de solo sucede en el auditorio y no sucede en otro lugar. Hay otras maneras de llegarle a la casa de la gente con cultura y en ese camino nosotros lo tomamos, lo abrazamos, trabajamos mucho en la planificación estratégica quinquenal que considere lo digital como un espacio de democratización de la cultura también. En 2 líneas te pido ahora sí para cerrar, pero no preguntarte por el ballet, porque hubo como un antes y un después del pasaje de Julio Boca, creo yo humildemente, en el sentido del acercamiento al gusto popular, al público, al gran público. ¿En qué está hoy el Ballet del Sodre? Bueno, tenemos Marianel Richetto, que asumió como directora del Ballet Nacional en enero. Tuvo también el desafío de que se estrenó un tranvía llamado Deseo y al poco tiempo cerramos otra vez. Pudimos volver a hacer las funciones que quedaban del tranvía, se hizo un trabajo también, unas funciones en la Nelly Goitiño del workshop coreográfico y ahora estamos con una nueva producción, estreno para Uruguay, El Mago de Oz, con una producción que traemos la escenografía y el vestuario, pero el ballet es nuestro ballet. Va a ser bravo para bailar el hombre de hojalata ahí, ¿no? Un poco el vestuario complica. Hay que ver a quién ponen, el coreógrafo, quién elige. El coreógrafo es Francesco Ventriglia, un italiano que estará llegando en los próximos días para trabajar directamente con la compañía, un amigo de la casa que ya estuvo en esta compañía trabajando en el periodo anterior y bueno, y poder estrenar en pandemia, la verdad que es un privilegio cuando uno ve los demás países, teatros cerrados, artistas que todavía no están pudiendo volver al escenario y lo valoramos mucho a pesar de estar con el aforo limitado del 30%, Y también estamos a la espera a ver cómo evoluciona, ¿no? Y con los dedos cruzados de que esto evolucione, realmente hacemos todo, es un espacio seguro y ese es un mensaje que transmito siempre, no solo el auditorio, los teatros son espacios seguros, que la gente vaya, que se acerque a los contenidos y que van a estar cuidados. Gracias Martín, lo mejor y para adelante. Bueno, muchas gracias y un beso a Noelia también. Dale. Bueno, se viene el Mago de Oz, se viene el Festival de Jazz, hay mucho más auditorio del Sodre en funcionamiento, en pandemia, pero como decimos, con un sol que amanece para las artes y para la cultura en general. Adelante, Campo, toda suya. Muchas gracias, Tempo. Qué lindo. Sí, realmente hay que volver. Hay que volver a las salas. Ayer justamente estuve en el auditorio, en el recital de Fernando Cabrera y tal cual, el protocolo se cumple perfectamente y así sucede en la mayoría de las salas. Así que a no tener miedo y a llenar los teatros y a disfrutar de los espectáculos, de lo que sea, música, danza, teatro, lo que sea. Bueno, y ahora nos vamos a disfrutar del yoga, parece, porque algo así nos trae Morena Ferreira, a quien ya le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, More. Muy buenas tardes, Noé, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, feliz porque salió el solcito y bueno, todos sabemos lo bien que hace el sol, un poco el sol en la piel. Está bastante bien la temperatura, 16 grados, que veníamos ahí 12, 13 y bueno, ahora subieron unos puntitos y se nota. Sí, divino, la verdad. ¿Te pusiste a hacer yoga? Te confieso que sí, estuve bichando lo que vamos a ver y te vi muy bien, ¿eh? Viste, bueno, hablando de cosas que hacen bien, como el solcito, el yoga es una de las cosas que yo personalmente considero que hace mucho bien. Para eso estuve hablando un poquito con Paula Iglesias y con Natalia Uturbey, que son instructoras de yoga. Y me contaron un poco sobre su experiencia, sobre por qué arrancaron en yoga, cuáles son las enseñanzas y cuál es la evolución también de la gente con todo esto. Y nos van a hablar un poco sobre los beneficios. También, bueno, el yoga es en realidad una disciplina bastante amplia, donde hay muchas ramas. Y bueno, ellas nos van a contar un poco sobre la forma en la que lo hacen ellas. Esto como un pequeño acercamiento a lo que es el yoga para que la gente en su casa vea y les den ganas de probar. Así que vamos a ver a Paula y a Natalia.
He tenido contacto con las prácticas corporales desde bastante pequeña, por esto de mi mami, impulsarme al movimiento, al tener el contacto con las prácticas diversas de movimiento, y agradezco tal oportunidad. ¿Como cuáles prácticas, por ejemplo? Como por ejemplo handball en todas las ligas, beach volley, en fin, natación, un poco de atletismo, hasta incursioné. Y bueno, mi ser guardavidas, en el 2001 me tiro a dar la prueba de guardavidas en Montevideo por el ISEF, entro al curso y tengo 10 años de temporada con tal profesión, y eso, bueno, también me hizo como esto de seguir ahondando en lo que son las prácticas corporales. Luego también otra herramienta fue el Pilates, el Pilates es una técnica de movimiento consciente, de acompasar respiración y movimiento, y también fue otra herramienta que descubro en mi camino y que me hace ser quien soy, ¿no? Que me hace ser, que me hace encontrarme con el yoga unos años después. En el 2008, creo, por ahí, ya la conocía en verdad, pero incursiono con Ana Penadez, que es la directora de la escuela Om Yoga Uruguay, en el cual con Nati somos docentes. Y Ana hace un instructorado con una escuela que se llama Ashtanga Baires, en el cual nos formamos como profes de Ashtanga. Y a partir de ahí, bueno, se hace como mucho más directo y real el contacto con el yoga, ¿no? A partir del 2008 yo comienzo a practicar con diferentes profes, porque el yoga es como una práctica que, primero, para hacerte profe, vos comenzás a practicar, a conocer, a experimentar qué es lo que pasa contigo, ¿no? Cómo lo vivencia cada una. En mi caso, tuvo que ver mucho con esto de escucharme, por ejemplo, viajes que he realizado en bicicleta, cicloviajes, ha despertado en mí esos viajes el tema de la meditación en movimiento, el poder conectar con mi ser en movimiento. Y bueno, todo el camino que me hace estar hoy en este lugar hermoso, como habrás visto. Y nada, y estar agradecida, ser agradecida, respetar los silencios, escuchar mi cuerpo y por ahí. ¿Por qué invitarías a las personas a hacer yoga? Invitaría a las personas a hacer yoga para que se den un tiempo de regalo, de trabajar, de trabajarte, de escucharte, de conectar con tus emociones, de conectar con tu yo profundo. Les invitaría no solo por los beneficios que siento a nivel cuerpo, sino por esta conexión, esto que en Occidente nos sucede, ¿no? Que el cuerpo, mente, espíritu está totalmente fragmentado. El yoga nos invita a unir esos tres planos. Entonces invitaría a las personas que tengan ganas de trabajar su amor propio, su autocuidado, sus ganas de conexión y de silenciar, de crear espacios de silencio. Las invitaría a practicar yoga. A tus alumnos, alumnas y alumnes, ¿qué les brindás con tus clases de yoga? ¿Qué devolución te hacen de cómo se sienten? En verdad, todo tipo de devoluciones, ¿no? Pero las que más se me vienen así al pensamiento son llantos, post clase, por esto de conectar con las emociones, esto de despertar también el mundo onírico, el mundo de los sueños, conectar con ese mundo inconsciente. Bueno, después eso, causalidades, casualidades también. Y sí, varios relatos de ese tipo, ¿no? Que reconfortan y hacen que el alumno vuelva, tenga ganas de seguir despertando esa magia interior. Practicamos Ashtanga Vinyasa y Vinyasa Yoga, que son dos corrientes que vienen de India. Son dos corrientes primas entre sí.
La Ashtanga Viñasa nace en Mysore de mano de Patabi Joyce, que a su vez era discípulo de otros tantos maestros, en lo que hace es organizar series. Entonces nosotras en Ashtanga Viñasa practicamos siempre series que parecen monótonas, pero en realidad encontramos una gracia en la repetición y en el ir un poquito más profundo. En Viñasa, en la que se dice Viñasa solo, quizás cada profe va encontrando su estilo y se enfoca en algo diferente por mes o por clase. Y bueno, estos estilos en realidad, si bien son bastante modernos, el yoga, desde lo que sabemos, data de hace 3000 años. Uno de los primeros escritos de los que tenemos información son los Yoga Sutras de Patanjali, que son 196 aforismos o frases que nos dan una orientación, o sea, cómo llevar una vida un poco más ordenada, desde los primeros pasos como el relacionamiento con el afuera, con los vínculos, desde no robar, no mentir, etcétera, etcétera, hacia también el autocuidado, ¿sí? La higiene, la austeridad, etcétera. A partir de allí, recién el tercer paso viene a ser asana, que es el cuerpo, ¿sí? Pero en estos aforismos se habla más de la mente que del cuerpo, se habla de aquietar y de qué es yoga. Patanjali describe al yoga como el cese de las fluctuaciones de la mente. Y eso es algo que es súper importante para nosotras recordarnos, sobre todo hoy en día, que movemos tanto el cuerpo, pero bueno, ¿para qué? ¿No? Recordarnos, siempre nos tomamos unos instantes antes de la práctica, hacemos una oración hacia Patanjali, que fue quien trajo que ordenó, digamos, este conocimiento. Primero vamos a visualizar un cuadrado, y estos 4 lados van a representar las 4 fases de la respiración. Inhalación, retención en pulmones llenos, exhalación y retención en pulmones vacíos. Y uno queda ya con esa musiquita y ese ruidito y cómo hablan ellas, queda así como en paz, ¿no? Tranquilo, sedadito. ¿Es así? Sí, la verdad, yo después de esa clase quedé hecha un flan, realmente. Quedé toda flojita. La verdad que divino, divino. Bueno. Y bueno, espero que hayan disfrutado y que les dé un poco de ganas de conocer un poco más del yoga y de acercarse a algún lugar donde se practique o cuando tengan la oportunidad tomarla y tratar de aprovecharla. Porque realmente, como decían las chicas, en este mundo siempre vivimos muy preocupadas por el presente o por el futuro, y es muy importante estar en el presente y conectar con el presente, con el cuerpo, con los sentimientos y con todo eso que no se ve también. Y bueno, en fin, espero lo hayan disfrutado. Buenísimo, More, muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Noé. Chaucito. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con Mira Montevideo. Voy a estar conversando con Sergio Miranda, director de la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo. Ya venimos. En la capa y renueva la silueta de una ciudad que espera. Se busca y encuentra de forma diversa. La memoria conecta, nutriendo espacio, la vida se genera. Habilitala, no te quedes afuera. Seguimos en Mira Montevideo y les cuento que la Intendencia de Montevideo, a través de su Secretaría de la Diversidad, lanzó una convocatoria en realidad, a proyectos artísticos con perspectiva LGTBIQ+, a desarrollar en espacios públicos de la ciudad, ¿no? Se buscan apoyar justamente proyectos artísticos con esta perspectiva en el marco de la pandemia sanitaria por la COVID-19. Y justamente para hablar de esto y para hablar también de otros proyectos y planes que se están haciendo desde la Secretaría de la Diversidad, voy a conversar con Sergio Miranda, su director, a quien ya le doy la bienvenida a Mira Montevideo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por estar hoy acá. Gracias por la invitación, un placer estar acá. Por favor. Sergio, bueno, primero hablemos de esta convocatoria sobre proyectos artísticos con perspectiva LGTBIQ+.
¿Y ¿Y más? Q más? Sí. ¿Y Capaz cuál es que- el, digamos, el objetivo, Ahí el va. propósito? Capaz que empezamos ahí toda esta sumatoria de letras, que bueno, que es la convocatoria a población LGBT, que nos parecía importante. LGBT está bien decir igual. LGBTIQ+, es como más integral, y en el más incluimos a todas las Sí. demás identidades Claro. que las personas quieren manifestar, ¿no? Lo que nos interesaba señalar desde la Secretaría de la Diversidad era, y en este marco de pandemia también, dar incentivos a la cultura artística, que nos parece que la cultura LGBTIQ+, tiene como mucho para dar, y esa cosa del espacio público, bueno, por el marco de pandemia, para hacerlo más, facilitar de alguna manera el tema de las restricciones que puedan haber hasta este momento. Y también por la visibilidad, ¿no? Y nos parecía interesante esto también de accionar en distintos territorios de Montevideo, que no sea todo focalizado en el centro. Y por eso era como los espacios públicos en Montevideo. Por eso la convocatoria, que aprovecho para recordarle a la gente, que es hasta este 8 de agosto, tienen tiempo para presentarse, las bases están en la página de la Intendencia. Son simples, es un formulario y la presentación del proyecto por escrito. Y bueno, a partir del 8 se van a seleccionar 8 proyectos, donde es un incentivo para poder realizarlos, ojalá en el marco de septiembre, en vez de la diversidad. No es excluyente que tenga que ser todos en septiembre, sería deseable para aprovechar el marco del mes. ¿Y por qué les pareció importante realizar esta idea, digamos, esta convocatoria? Y un poco, primero porque primero acciones concretas, ¿no? Las personas que se presenten tienen que ser parte del colectivo o tienen que tener una temática del colectivo. Y es deseable ambas, digamos, ¿no? Porque bueno, la idea es como explicitar para darle como la visibilidad y el lugar a las personas que trabajan con la cultura, con las distintas manifestaciones de cultura artística. Y esto de la intervención del espacio público nos pareció interesante, por lo que te decía de la visibilidad. Y respecto concreto a la pregunta, nos parecía esto, ¿no? Como darle lugar y espacio a manifestaciones de la cultura artística, sobre todo en todo momento nos parece importante. En este contexto de pandemia y de tantas... gran parte de esta población ya estaba vulnerada y la pandemia la vulneró aún más. Entonces, bueno, nos parece que la expresión artística es una manera también de expresarse, y además hay mucho talento y muchas manifestaciones muy interesantes, ¿no? En música, en teatro, en danza, en fin, nos parece que se va a dar una remuneración, son como premios. Sí, digamos, sí, como una especie estamos en el contexto que estamos, con un presupuesto súper austero, nos encantaría que fuera mucho más. Nosotros lo llamamos incentivo, ¿no? Claro. Es un incentivo para que puedan realizarlo. Y bueno, es la primera edición también, la idea es que esto se repita. Bueno. Seguramente ya estamos aprendiendo mucho de esta primera edición. Corregiremos, revisaremos y ojalá mejoraremos para próximos años. La idea es que sea anual, y esto va en conjunto con otro fondo que acabamos de lograr, que lo hacemos en conjunto con la Secretaría Étnico-Racial, que son los fondos Mariel, que son fondos que tienen un cruce LGBT y afro, digamos, que tengan como una mirada de la población LGBT y afro. También están en la página web de la Intendencia, y ahí son premios, son 4 premios de 150.000 pesos cada uno, y bueno, que también tienen que tener este cruce. Ese premio, este llamado acaba de salir, es una noticia es una fresca. noticia, Fresca, sí, porque Bien ahí. aprovechando están las dos convocatorias ¿Pero en también realidad. tiene que ver con proyectos artísticos o tiene que ver con otra cosa? Sí, también esencialmente, pero bueno, puede tener también, no exclusivamente, puede tener también como propuestas que tengan las dos miradas, digamos, ¿no? Puede ser una propuesta social. Por ejemplo.
de investigación. Lo que nos parece también que está bueno es que es como una impronta de esta gestión, es la interseccionalidad, ¿no? El cruce de los trabajos de las secretarías, diversidad, étnico-racial, personas mayores, discapacidad. Eso es como una impronta del Departamento de Desarrollo Social que viene desarrollando la Intendencia, que nos parece fundamental, porque las personas no son afro o LGBT o con discapacidad o migrantes, ¿no? Las personas son personas que tienen distintas situaciones y la idea es poder atenderlas con una mirada integral, ¿no? Y estamos avanzando en eso, estamos contentos. Recién justamente nombraste a las personas mayores y leí una entrevista que te hicieron en La Diaria en junio, en el mes del orgullo, que vos decías que la vejez LGTBIQ+, está bastante invisibilizada. Sí. Y también del colectivo las mujeres lesbianas. Es verdad. ¿Cómo es eso y a qué se debe y qué se está haciendo también? Por eso, ya que vos lo pusiste, ¿no? En la agenda. En la agenda, sí. Sí, te agradezco la pregunta porque con el tema de mujeres lesbianas decíamos que la L, ¿no? Que es la primera letra de la sigla LGBTIQ+, es la primera letra, pero sin embargo está bastante invisibilizado. No se habla mucho, ¿no? De las realidades de mujeres lesbianas. Capaz que la audiencia puede decir, bueno, pero ¿qué tiene de particular, no? Y bueno, tiene que ver con muchas cosas. La atención en salud, por ejemplo, es un tema importante. La consulta médica de una mujer lesbiana, una consulta ginecológica, por ejemplo, donde se da como por hecho de que una mujer va a una consulta médica. Y tiene relaciones sexuales con un hombre. Por ejemplo, sí. es obvio, ¿no? O sea, es lo primero. Y bueno, digo, por poner un ejemplo muy concreto. Después, bueno, todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral, la igualdad de oportunidades, cosas que atraviesan a las cuestiones de género. La maternidad. La maternidad, los derechos, exactamente, la reproducción asistida. Hay muchos temas. Y también es un debate bien interesante, más que un debate, un diálogo quizás bien interesante, con las cuestiones de género y feminismo también, ¿no? Me parece que hay como la perspectiva de la mujer lesbiana, me parece que merece de tener más visibilidad. Entonces lo pusimos como el tema y la verdad que hemos tenido tuvo muy buena recepción. De hecho, iniciamos una investigación, un trabajo en acuerdo con la UDELAR y con el Fondo de Naciones Unidas, porque lo primero que necesitamos son insumos, ¿no? Para diseño de políticas públicas necesitamos información. Y la verdad es que muy poca. Entonces, la Secretaría propiamente inició un trabajo sobre mujeres lesbianas en Montevideo, porque es nuestra injerencia, digamos. No quita que posteriormente podamos abarcar más. Y ojalá que en septiembre, en el marco del mes de la diversidad, tengamos lo que llamamos un primer corte, ¿no? No el resultado final, acabado, fino, pero sí una primera versión, digamos, de ese trabajo de investigación que lo está trabajando un equipo de personas, mujeres que están trabajando ese tema. Y a partir de ahí pensar políticas públicas. Eso nos va a dar insumos, necesidades, reclamos, preguntas y bueno. ¿Y el tema de la vejez? Bueno, ese es otro tema. Porque uno siempre asocia esos colores con la juventud, ¿no? ¿Por qué? Sí, no, y aparte es interesante que nosotros, que somos una sociedad envejecida, ¿no? Uruguay es una sociedad muy envejecida, entonces es curioso que no se hable de la vejez LGBT. En general es como que ¿Y qué tiene diferente con hay como con un la vejez imaginario que no es LGBT? que lo LGBT es entre los 20 y los 40, ¿no? Es una cosa como de juventud. Antes de los 20 no existe y después de los 40 desaparecemos. Y no, hay una realidad. Primero que hay niñeces y adolescencias, que es como otro tema. Y bueno, y el tema de la vejez, y tiene que ver con cosas que por supuesto no es que sean excluyentes de la población LGBT, pero tiene que ver con lo vincular, con lo social, con los cuidados, con la soledad, con un poco con la etapa, también la perspectiva según el género, ¿no? Y la identidad. ¿Qué pasa? Bueno, no es lo mismo la realidad que pueda tener un varón gay de 70 años, por ejemplo, tiene una realidad, quizás una mujer trans de 70 tiene otra, seguramente muy dura y difícil.
que tiene que ver con soledad, con mínimos recursos o nulos recursos económicos. Nos pasó en estos días una situación de una persona, una mujer trans mayor, en situación de desalojo de una pensión donde estaba viviendo por un marco de discriminación, además, o sea, un tema que tuvimos que intervenir con buen resultado. Y aparte una generación que viene muy golpeada, ¿no? Porque quizá las generaciones trans que arrancan ahora en la adolescencia o las jóvenes ya tienen otros derechos, tienen otras perspectivas laborales. Y están creciendo en un marco de derechos que antes no existían, ¿no? Claro, y justamente estas generaciones vivieron como la etapa más dura. Entonces, nos parece que está bueno atajar esos temas y también me parece que sería interesante como el diálogo intergeneracional también, o sea, quizás el abordaje de temáticas concretas de vejez, pero nos parece también poder generar quizás diálogos o instancias como de intercambio entre las generaciones más grandes y las más jóvenes, ¿no? ¿Y cómo se imaginan esas instancias de intercambio? Y bueno, ahora estamos viendo un poco qué pasa con el tema de la presencialidad, de poder volver a instancias presenciales, porque eso obviamente va a facilitar esta cuestión del intercambio humano también, ¿no? Esta cosa del encuentro y qué sé yo. Y ahí, bueno, ahí estamos... No obstante, estamos pensando en alternativas que puedan ser mixtas o virtuales. Hemos hecho conversatorios por el canal de YouTube de la Intendencia que han sido muy exitosos, la verdad. La gente ha respondido súper bien. Y bueno, y ahí estamos. Bien. Bueno, se viene el mes de la diversidad en septiembre. ¿Qué planes hay para el mes? Bueno, es el segundo septiembre que nos agarra en pandemia. Estamos acá, sí, resistiendo. En un marco diferente, es un marco diferente. ¿Hay esperanza de que en septiembre la cosa capaz que pueda cambiar? Podamos encontrarnos, ojalá. Ahí, bueno, la propuesta es hacer como varias actividades que tienen que ver, bueno, también con intervención en la ciudad, con la presencia de Montevideo en la calle, el diálogo con los colectivos y las propuestas culturales. Estamos ahí dialogando con el Teatro Solís también para quizás generar algunas instancias. También en algunas propuestas que estamos recibiendo más independientes, más como del under, por así llamarlo, que nos parece también interesante que eso tenga un lugar y un espacio de manifestaciones que capaz que salen como de lo más conocido, y nos parece que está bueno que tengan una instancia. Va a estar el informe sobre mujeres lesbianas. Estamos haciendo un trabajo en salud, sobre todo con el trabajo sexual trans, que es un tema ahí que tiene muchos abordajes para hacer. Y bueno, y un eje también que tiene que ver con niñeces y adolescencias, que vamos a articular seguramente con la Secretaría de Juventud. Genial. Bueno, seguramente en septiembre estaremos conversando de nuevo como para profundizar más en esos temas. Será un placer, como siempre. Muchísimas gracias, Sergio. Un placer. placer. Bueno, les recuerdo que hay tiempo entonces para postularse a esta convocatoria de proyectos artísticos hasta el próximo domingo, 8 de agosto, hasta las 23:59, por favor. Y las propuestas seleccionadas, que son 8, se van a publicar el 1 de septiembre. Y toda la información la encuentran en la página de la Intendencia. Y como siempre nos vamos con música, y hoy nos vamos con los No Fumadores, que es uno de los proyectos que tiene Pau Obianchi, el músico Pau Obianchi, que es integrante de Alucinaciones en Familia, que él comenzó en su banda a mostrar sus composiciones en aquella banda que tenía 3 Pecados por mediados de los 2000. Y ahora con los No Fumadores grabó un disco que dividió en 2 EPs, ves las copas sin sangre y con un cuchillo sacando punta a un lápiz. De este último es que nos vamos con el tema Tóxica y Renacida. Es los No Fumadores, terminando Mirá Montevideo. Hoy nos vemos mañana a partir de las 18 horas. Muchas gracias por habernos acompañado. Nunca voy a encontrar estrellas buscando en el suelo, cayendo y dando